Hola, bienvenidos, bienvenidas a la clase de Disoluciones 1. Mi nombre es Nevenka Juretic y en esta clase vamos a ver los tipos de disoluciones, el proceso de disolución y el concepto de solubilidad. Pero antes de comenzar, lo primero que debemos recordar es qué es la materia. La materia es todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. ¿Y quién estudia la materia? La química es la ciencia experimental que estudia la materia, sus propiedades, composición, estructura y transformaciones que experimenta. También debemos recordar que la materia la podemos encontrar en la naturaleza en forma de sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras o sustancias simplemente se caracterizan porque su naturaleza y composición no varía sea cual sea su estado y se pueden dividir en elementos químicos o compuestos. Los elementos químicos son sustancias que no pueden descomponerse en otras sustancias puras más sencillas por ningún procedimiento. Además, estos elementos están formados por un solo tipo de átomos. Ejemplo, los elementos de la tabla periódica. Por el contrario, los compuestos son sustancias puras constituidas por dos o más elementos combinados, pero en proporciones fijas. Estos compuestos se pueden descomponer mediante procedimientos químicos. Un ejemplo es el agua, cuya fórmula es H2O, o el metano, cuya fórmula es CH4. O sea, estos dos ejemplos son compuestos. Por otro lado, las mezclas son sistemas formados por dos o más componentes, que serían sustancias puras, un soluto y un solvente. Y pueden ser de dos tipos, pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas también se llaman disoluciones. Son sistemas formados por una sola fase y además que la composición es la misma en cualquier punto de la disolución. Por lo tanto, son mezclas en las que no se puede distinguir sus componentes a simple vista. En cambio, las mezclas heterogéneas son sistemas formados por más de una fase, separadas por superficies bien definidas. Por lo tanto, sí se pueden distinguir los componentes a simple vista. ¿Qué son las disoluciones entonces? Son mezclas homogéneas formadas por dos o más componentes. Por un soluto, que es la sustancia que se disuelve y que está en menor cantidad, y un disolvente o solvente, que es el medio dispersante y corresponde al componente que está en mayor cantidad. Las disoluciones más comunes son aquellas en las que el soluto es un sólido y el disolvente es un líquido, generalmente agua. Por ejemplo, cloruro de sodio en agua. Sin embargo, se sabe que toda la materia en la naturaleza se presenta fundamentalmente en tres estados físicos: sólido, líquido o gaseoso. Entonces, de igual manera, se presentan las soluciones. Aquí tenemos una diapositiva en la que en la tercera columna vemos el estado de una solución resultante a partir de distintos componentes de soluto o de disolvente. Entonces podemos observar que tenemos tanto soluciones gaseosas, soluciones líquidas y soluciones sólidas. Un ejemplo de una solución gaseosa es el aire, que es una solución formada por varios gases, que serían los solutos, como el dióxido de carbono, el oxígeno, el argón, los cuales están disueltos en otro gas llamado nitrógeno, que sería el solvente. Ahora, un ejemplo de soluciones líquidas, de gas en líquido, por ejemplo, sería el oxígeno en agua. De una solución de líquido en líquido sería el alcohol disuelto en agua. O de sólido en líquido sería sal disuelta en agua. Con respecto a las soluciones sólidas, todas las aleaciones como el latón, que sería cobre con zinc, el bronce, cobre con estaño, o el acero, carbono con hierro, son soluciones sólidas. Entonces, por lo tanto, podemos decir que las soluciones pueden ser sólidas, líquidas y gaseosas, aunque la más común son aquellas en las que la fase resultante es un líquido. Las disoluciones se pueden clasificar de acuerdo al tamaño del soluto. Cuando el diámetro de las partículas de soluto es menor a 10 Armstrong, vamos a llamar entonces que son disoluciones verdaderas. Un ejemplo es el cloruro de sodio en agua. Ahora, cuando las partículas de soluto tienen un tamaño entre 10 y 1000 Armstrong, la vamos a llamar que son dispersiones coloidales,
Un ejemplo de ello son las proteínas en agua. Y finalmente, cuando las partículas de soluto tienen un tamaño mayor a 1000 Armstrong, entonces las vamos a llamar suspensiones, y un ejemplo de esto es la sangre. También, las disoluciones se pueden clasificar de acuerdo a la naturaleza de las partículas disueltas. En este caso, las disoluciones pueden ser moleculares, atómicas e iónicas, según si el soluto es o una molécula, por ejemplo, el dióxido de carbono en agua, o si el soluto es un átomo, por ejemplo, en el caso de las aleaciones, o si el soluto es un compuesto que en solución se ioniza, como es el caso de las sales en agua. Para el caso de lípidos en agua, nosotros los vamos a llamar que son dispersiones de agregados de partículas menores. Ahora vamos a hablar del proceso de disolución. ¿En qué consiste el proceso de disolución? Consiste en la interacción del soluto con el solvente para formar un compuesto solvatado. Entonces este proceso se llama solvatación. Cuando el solvente es agua, el proceso se llama hidratación. También tenemos que tener en cuenta que lo semejante disuelve lo semejante, o sea, una sustancia polar es un buen disolvente para iones y moléculas polares. En cambio, una sustancia no polar es un buen disolvente para solutos no polares. El proceso de disolución puede ocurrir de dos formas, con interacción con el solvente o sin interacción con el solvente. Para el caso de que sea con interacción con el solvente, puede ser de dos formas, sin disociación de soluto o con disociación de soluto. Por ejemplo, si tenemos una disolución de glucosa en agua y observamos la estructura de la glucosa, en este caso el agua es un dipolo que interacciona con los grupos polares presentes en la molécula de glucosa mediante la formación de puentes de hidrógeno. Por eso se dice que las interacciones que se establecen entre moléculas son interacciones del tipo dipolo-dipolo. Bueno, en esta figura no se observa la glucosa, pero pueden buscar ustedes la estructura para que vean cuáles son los grupos polares que presenta esta molécula. Ahora, si tenemos otro tipo de disolución, por ejemplo, una disolución de cloruro de sodio en agua, podemos ver que el cloruro de sodio es un cristal y los iones que están situados en las aristas del cristal quedan expuestos a las moléculas de agua que chocan con ellos y quedan libres. Las moléculas de agua se van a agrupar alrededor del ion y lo van a estabilizar por medio de atracciones del tipo ion-dipolo. Fíjense cómo se disponen las moléculas de agua alrededor de cada ion. O sea, tenemos el ion sodio y el ion cloruro. Ahí tenemos las moléculas de agua, recordemos que están formadas por H2O, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. En este caso, los átomos de hidrógeno están como pelotitas blancas, el átomo de oxígeno está como una pelota más grande que es roja, y podemos ver que entonces para el cloruro, esta molécula de agua está dispuesta por el lado del hidrógeno. En cambio, para el ion sodio, esta molécula de agua está dispuesta por el lado del oxígeno. Por otra parte, también habíamos dicho entonces que este proceso de disolución podía ocurrir sin interacción con el solvente. En el caso de disoluciones en que el soluto y el solvente se encuentran en estado gaseoso, como ya vimos que era un ejemplo el aire, el soluto se dispersa en el solvente sin que exista interacción entre las moléculas de soluto y solvente. Bueno, hasta el momento en la clase hemos visto los tipos de disoluciones que existen y también cómo ocurre el proceso de disolución. Ahora vamos a introducir el concepto de solubilidad y vamos a leer lo que aparece al principio de esta diapositiva con respecto al límite de solubilidad. El límite de solubilidad es la cantidad máxima de soluto que puede disolverse en una cantidad determinada de solvente y a una temperatura dada. Por lo tanto, de acuerdo a la cantidad de soluto presente a una cantidad dada de solvente a cierta temperatura, las soluciones se pueden clasificar en una disolución saturada, una disolución no saturada y una disolución sobresaturada. Con respecto a la primera, la disolución saturada, por ejemplo, nosotros sabemos que la solubilidad del cloruro de sodio en agua a 0 grados Celsius es de 35,7 gramos por 100 ml de agua. Por lo tanto, esta es la cantidad máxima de cloruro de sodio que se puede disolver en agua
para dar una disolución estable en equilibrio a esa temperatura. Ahora, con respecto a una disolución no saturada, si disolvemos menos soluto del necesario para formar una disolución saturada, entonces podemos decir que esta disolución es no saturada. Con respecto a la tercera, entonces, a una disolución sobresaturada, podemos decir que a veces es posible formar disoluciones que contienen una cantidad de soluto mayor que la necesaria para formar una solución saturada. Y en este caso, estas disoluciones las vamos a denominar sobresaturadas. En esta última parte de la clase vamos a analizar las distintas soluciones donde el disolvente es líquido. Y vamos a partir con las disoluciones de gases en líquido. La ley de Henry que tenemos aquí enuncia que a una temperatura constante, la cantidad de gas disuelto en un líquido es directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese gas sobre el líquido. Matemáticamente puede formularse como: la concentración molar del gas disuelto es igual a la constante de Henry, que en este caso la representamos como una K, multiplicado por la presión parcial del gas. Por lo tanto, cuanto mayor sea la presión parcial de un gas sobre un líquido, mayor será la cantidad de gas absorbido por el líquido. Esto lo podemos relacionar con un ejemplo de la vida diaria. Cuando destapamos una bebida gaseosa, ¿qué es lo que observamos? Primero se escucha un escape de gas, se observan burbujas y si es que agitamos la botella antes de abrirla, cuando la abrimos, la solución de gas sale de la botella. Esto se puede explicar porque las bebidas gaseosas están envasadas a presión. Ahora, si tomamos en cuenta la temperatura, nosotros sabemos que a menor temperatura va a aumentar la capacidad del líquido para absorber los gases. Por el contrario, cuando nosotros aumentamos la temperatura, como aparece aquí en la diapositiva, el líquido disminuirá su capacidad para absorber gases, ya que la solubilidad disminuye a medida que aumenta la temperatura. En el caso de las disoluciones de líquidos en líquidos, en donde el soluto y el disolvente se encuentran en estado líquido, al aumentar la temperatura se produce un aumento en la solubilidad. En el caso de las disoluciones de sólidos en líquidos, que son las más comunes, la solubilidad va a depender tanto de la naturaleza del soluto y del disolvente como del calor de la disolución. En disoluciones endotérmicas, en aquellas que absorben energía en forma de calor, la solubilidad va a aumentar con la temperatura. En cambio, en disoluciones exotérmicas, que son aquellas en donde la energía se libera en forma de calor, la solubilidad va a disminuir con la temperatura. Tenemos que recordar también que en este tipo de soluciones, al igual que las disoluciones de líquidos en líquidos, es mínimamente afectada por la presión. Bueno, con esto hemos terminado la clase de disoluciones 1 y nos vemos en la siguiente clase de disoluciones 2, en donde vamos a analizar entonces las expresiones de concentración de las disoluciones. Nos vemos.